Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Pues como ustedes saben, estamos tratando un panorama muy general de los libros de la Biblia. Ya vimos todos los libros del Antiguo Testamento. Ahorita ya estamos viendo libros del Nuevo Testamento. Estamos ubicados en el libro de los Hechos. Pero no sin antes invitarles a que se suscriban a este canal, le den clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que vayan saliendo. También que le den un pulgarcito arriba para que se difunda más eh, este mensaje. Bien, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a dar unas afirmaciones de apertura. Eh, la iglesia primitiva desarrolló y circuló dos colecciones de escritos del Nuevo Testamento, los Evangelios, que son cuatro, y las cartas de Pablo. Sin embargo, dadas las tempranas herejías cristológicas del siglo segundo, llegó a ser obvio el valor del libro de los Hechos, donde se revela el contenido y propósito de la predicación apostólica. La exactitud histórica de hechos se ha acentuado y confirmado por los hallazgos arqueológicos modernos, especialmente con relación a los títulos de los oficiales gubernamentales. El autor, pues como hemos venido tratando estos libros del Nuevo Testamento, pues el libro de los Hechos pues es anónimo, pero primordialmente se considera la autoría de Lucas. O sea, porque en la introducción del libro de los Hechos, pues no nos dice nada con lo referente al autor, pero sin embargo se puede seguir un hilo, ¿verdad? Que hay entre el libro de los Hechos, entre el primer capítulo y los primeros versículos del libro de los Hechos y el Evangelio, y el tercer Evangelio. Eh, las secciones únicas y sorprendentes donde aparece el nosotros, ¿sí? En el libro de los Hechos, ahí están las citas donde se puede encontrar esa frase, el nosotros. La relación entre el tercer evangelio y Hechos, pues es clara, ¿sí? Como les había comentado ya. Eh, si se compara Lucas 1, 1 capítulo 1, versos del 1 al 4 y Hechos, capítulo 1 del 1 y 2, pues hay una estrecha relación, hay una conexión. Lucas fue un médico gentil, aparece mencionado como compañero de Pablo en Colosenses 4:10 al 14, Filemón versículo 24 y segunda de Timoteo capítulo 4:11. Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Y pues hay evidencia externa también que apoyan este dicho de que Lucas es el autor. Es unánime el testimonio de las iglesias primitivas sobre la autoría de Lucas. El fragmento muratorio de Roma dice que compilado por Lucas el médico. También Irineo, también los escritos de Clemente de Alejandría, de Tertuliano, de Orígenes, dan ese dan por hecho que Lucas es el autor. Eh, el prólogo Antimarción también da esa referencia de que Lucas es el autor. Eusebio de Alejandría también, el historiador de la iglesia primitiva del siglo IV, también dice que Lucas, por su raza como nativo de Antioquía y por su profesión como médico, habiendo estado relacionado sobre todo con Pablo y habiendo tenido un contacto menor con los otros discípulos, nos ha dejado ese ejemplo de sanidad del alma que adquirió de ellos en dos libros inspirados, el Evangelio y los Hechos. La fecha, la fecha también es, pues en realidad
No se conoce la fecha exacta de la escritura de este libro. Se dan algunas cuestiones, se analizan algunas cuestiones cronológicas de acuerdo con personajes que se citan en el libro. Se trata de buscar un tiempo, pero en realidad no se llega a una fecha. Hay mucha discusión y desacuerdo en cuanto a la fecha de redacción de Hechos, pero los eventos en sí cubren alrededor del 30 al 63, es el tiempo que cubre el libro de los Hechos. Pablo fue liberado de su prisión en Roma a mediados del 60 y nuevamente arrestado y ejecutado bajo Nerón, probablemente durante las persecuciones del año 65 después de Cristo. Si se asume la naturaleza apologética del libro con respecto al Imperio Romano, entonces se podría ubicar en la fecha de antes del 64. Si se trata de relacionar hechos con el Evangelio de Lucas, entonces la fecha de escritura de este último influencia la fecha de lectura de hechos, desde que fue profetizada la caída de Jerusalén por el general Tito en el 70, pero no fue descrita, por lo cual aparece exigir una fecha aproximada al 70. De ser así, los hechos fueron escritos como una secuencia y deben fecharse posterior al Evangelio. Bien, en sí no hay una fecha. Se dan algunos acontecimientos históricos ahí, se mencionan muchos personajes, como por ejemplo, muchos momentos importantes que se suscitaron en ese tiempo, por ejemplo, la gran hambruna que se produjo bajo Claudio, la muerte de Herodes Agripa I, el procónsul de Sergio Paulo, la expulsión de los judíos de Roma por Claudio, el proconsulado de Galio y así muchos personajes que se mencionan en este libro de los Hechos, que pues podrían dar una fecha, pero en realidad sería muy desafortunado dar alguna fecha precisa cuando pues no, en realidad no se puede decir eso. El propósito y la estructura. Uno de los objetivos del libro de los Hechos era documentar el rápido crecimiento de los seguidores de Jesús, desde sus raíces judías hasta su expansión por el mundo conocido, por todo el Imperio Romano, ¿verdad? Desde una habitación cerrada en el aposento alto hasta el palacio del César. Este modelo geográfico sigue a Hechos 1:8, que es la gran comisión del libro de los Hechos, así como la de Mateo en el capítulo 28. La expansión geográfica se expresa de distintas maneras en el libro de los Hechos. Se identifican las grandes ciudades y fronteras nacionales. En Hechos aparecen mencionados 32 países, 54 ciudades, 9 islas del Mediterráneo. Las tres principales ciudades son Jerusalén, Antioquía y Roma. El uso de la primera persona, yo. Hechos podría ser dividido en dos materiales. Los ministerios de Pedro y de Pablo. Aparecen mencionadas más de 95 personas, pero las más relevantes son Pedro, Esteban, Felipe, Bernabé, Santiago y Pablo. Hay tres formas literarias que se repiten en el libro de Hechos en un esfuerzo consciente del autor. Resúmenes y afirmaciones. Afirmaciones de crecimiento y uso de números. Resúmenes y afirmaciones están ubicados en esta tabla. Evidentemente, Hechos está relacionado con el malentendido alrededor de la muerte de Jesús por traición. Es posible que Lucas escriba a los gentiles los discursos de Pedro, Esteban y Pablo para mostrar las intrigas entre los judíos y lo positivo de los oficiales y el gobierno romano en su relación con el cristianismo.
Los romanos no tenían por qué temer a los seguidores de Jesús. Lucas no solo defendió el cristianismo ante el gobierno romano, sino que además defendió a Pablo ante la iglesia gentil. Pablo constantemente fue atacado por grupos judíos, los judaizantes de Gálatas, los superapóstoles de Segunda de Corintios, y por grupos helenistas, los gnósticos de Colosenses y Efesios. Lucas demuestra la sinceridad de Pablo al mostrar claramente su corazón y su teología a lo largo de sus viajes y sermones. Aunque la intención del libro de los Hechos no es doctrinal, nos narra los principales elementos de la primitiva predicación apostólica. Esto nos ayuda a comprender que lo que sintieron era la esencia del Evangelio. Aunque el Espíritu Santo se menciona en Hechos más de 50 veces, no son los hechos del Espíritu Santo. Hay 11 capítulos donde no aparece el Espíritu. Se le cita con mayor frecuencia en la primera mitad del libro, donde Lucas hace referencia a otras fuentes. Hechos no es al Espíritu lo que los evangelios son a Jesús, con lo cual no se pretende despreciar la importancia del Espíritu, sino más bien evitar crear una teología del Espíritu basada fundamentalmente en hechos. Hechos no fue creado para la enseñanza doctrinal. Un ejemplo sería el esfuerzo en basar una teología de conversión en hechos, la que estaría condenada al fracaso. Otro probable propósito de Hechos es similar al de Romanos 9, 9:11. Es el elemento que se repite a propósito. Lucas y los Hechos en sus orígenes eran un solo volumen. El prólogo para Lucas 1:1 también funciona como el prólogo de los Hechos. Lucas, aunque no fue un testigo ocular de todos los eventos, los investigó con sumo cuidado y los narró con exactitud, utilizando su propio bosquejo histórico, literario y teológico. El género. Hechos es al Nuevo Testamento lo que Josué a través de Segunda de Reyes es al Antiguo Testamento, una narración histórica. Las narraciones históricas bíblicas son verdades cuyo enfoque no siempre es cronológico o exposición exhaustiva del evento. El problema de la narración interpretativa bíblica es que los autores nunca exponen el texto. Cuál es su propósito, cuál es la verdad central, cómo debemos emular lo narrado. Bueno, pues esto es lo que quería comentarles con lo referente al libro de los Hechos. Es un panorama muy general, como les había comentado ya. Bien, pues gracias por su atención y pues nos vemos a la próxima.